Estamos agradecidos por su amor y su bondad, su misericordia, y por todas las cosas que Dios nos ha dado en esos días. La verdad es que Dios ha sido bueno y siempre será bueno. Y qué bueno es estar aquí en la casa de nuestro Dios, alabándole y glorificándole y dándole las gracias por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. La cosa más importante que Dios nos ha dado es no solamente que Él vino como un bebé, no solamente que creció, vivió una vida perfecta, no solamente también que Él murió en la cruz por nuestro pecado, pero Él resucitó para darnos vida, vida eterna en Cristo Jesús. Y ese es el regalo más grande que nosotros podemos no solamente tener en nuestra propia vida, pero también el regalo más grande que nosotros podamos ofrecerle a los demás, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, hermanos, vamos a terminar una serie que comenzamos hace unos meses atrás, titulada Dios te quiere usar. Y antes de repasar un poco, en esta semana, hace unos días, Ahava tenía que recoger algunas cosas en la casa. Y entonces mi esposa le pidió a ella que recogiera todas esas cosas que ella había usado, tenía unas ropas ahí tiradas y unos juegos y otras cosas ahí en la sala. Y Megan le pidió que los recogiera. El problema era que ella no quería hacerlo. Ella no quería obedecer, ella no quería recogerlo, ella quería dejarlo ahí. Yo estaba con Jordan haciendo otras cosas y Megan volvió y le repitió y le dijo, Java, tienes que recoger esto ahora mismo. Estoy mandando que ayude a recoger todo esto. Bueno, ella se pone a gritar, entonces ahí que se comienza a frustrar y no sabe lo que hacer. Y entonces ella viene donde mí, que estoy sentado en el mueble, y me dice, papi, mami tiene que ser paciente. Mami está muy desesperada. Tiene que aprender a ser paciente. Claro, todo esto ya me lo está diciendo en inglés. Mami no tiene paciencia. ¿Cómo aconsejar a un niño cuando te dice eso? Le digo, Java, pero tú usaste eso. Tú tienes que recogerla, mijo. Tú tienes que recoger todas las cosas que tú regaste ahí. Pero es que es muy duro eso, es muy fuerte, muy difícil. ¿Qué más le digo? Pero tiene que recoger, tiene que ayudar a mami. Y vuelve y repite de nuevo, pero es que mami no es paciente. Y en todo eso Megan, ¿verdad? Está escuchando todo eso. Y yo la miro a Megan que está en una esquina y le digo, sí, Java, ¿verdad? Tu mamá tiene que aprender a ser paciente. Sí, no le dije eso, porque no era lo correcto. Pero en ese momento, ¿verdad? Hablamos con Java y ella finalmente obedeció y entendió. Pero muchos de nosotros, ¿verdad? Pasamos por situaciones así en nuestra vida donde lo que Dios quiere es que nosotros seamos obedientes a su palabra. Y muchas veces no lo vamos a entender y muchas veces nos vamos a frustrar y muchas veces nosotros pensamos que Dios no conoce, no tiene el conocimiento de lo que está pasando en nuestra vida, pero Dios verdaderamente tiene el conocimiento de todo, Él lo sabe todo. Y Dios quiere que nosotros obedezcamos. Y en esta mañana, mis hermanos, así como Dios me ha hablado a mí y por a través de su palabra, esperando que Dios nos hable a todos nosotros y que nosotros seamos obedientes a su palabra. Pero antes de comenzar, vamos a repasar un poco, a ver si se recuerdan de lo que hemos venido estudiando. ¿Cómo se tituló el primer? Bueno, la serie es Dios te quiere usar. ¿Y de quién hablamos la primera vez que comenzamos esta serie? ¿De quién? Creo que alguien lo dijo por ahí. De Nehemías. Eso fue lo que dijeron, de Nehemías. Muy bien. Y hablamos de Nehemías. Y estuvimos hablando que Nehemías
nos animó para trabajar arduamente en la obra, no solamente en la obra, en las cosas que nosotros tenemos que hacer día a día, pero Nehemías nos animó a nosotros a trabajar arduamente en la obra que Dios nos ha dado. Y hablamos que Dios lo usó para animar, para influenciar a otros, para trabajar para Dios en medio de una gran oposición. Y vimos rápidamente 6 realidades en la vida de Nehemías que él nos quiere recordar o que nos recordó a todos nosotros en esta mañana. Número 1, vimos que él nos recordó que no podemos depender en nosotros mismos. No podemos depender de nosotros mismos. El poder de la oración, hablamos de eso en el capítulo 1, donde hablamos de la oración que es adoración, confesión, petición y acción de gracias por todas las cosas que Dios nos ha dado. Número 2, puede seguir. Número 2, hablamos del poder de una vida consagrada que impacta e influye. Cuando nos consagramos a Dios, cuando vivimos una vida de obediencia a Dios, Dios nos va a ayudar a influenciar y también a impactar a otros para la eternidad. Número 3, estuvimos hablando que Nehemías nos recordó a nosotros a quién servíamos. Recordemos en el capítulo 1, en el capítulo 4, versículos 14 y 20, donde Dios es el Rey de Reyes, es el Dios fuerte, es el Dios grande, es el Dios temible y es un Dios que cumple promesas. Y ese es el Dios que nosotros servimos hoy en día. Número 4, estuvimos también recordando que existe un enemigo. Y ese enemigo que existe se llama Satanás, el diablo. Y Satanás va a usar sus tácticas, personas, tentaciones para distraernos de ese enfoque que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Número 5, hablamos también que Nehemías nos recordó que la obra era grande. Hay mucho por hacer. Y Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros en su obra. Y Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros de una manera especial. Y por último, hablamos también que Él nos recordó que tuviéramos siempre listos para la obra. Vimos en el capítulo 4 donde todos los soldados tenían siempre su arma en la mano, ¿verdad? Para estar listos para la batalla. Cuando viniera el enemigo, yo estar listo, en vez de estar buscando las herramientas y las armas, ellos las tenían en sus manos listos para batallar. Y Dios quiere que nosotros, por medio de su palabra y de la oración, estemos listos para su obra, para cuando venga el enemigo, que nosotros estemos listos espiritualmente para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos con y nuestras vidas. El segundo mensaje que vimos, podemos ir al segundo mensaje, es Dios te quiere usar. Y vimos también la vida de Bernabé, donde Bernabé nos alentó a nosotros, nos animó a que nosotros marcáramos una diferencia en nuestra vida. Dice que Dios lo usó para alentar y animar y para construir vidas para la gloria de Dios. Dios te quiere usar para que tú influyas y animes a otros, a las personas, a que vivan vidas para la gloria de Dios. Vimos, número 1, una vida sometida a Dios. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, del testimonio de Bernabé, de cómo Bernabé vino, lo trajeron desde allá hasta la iglesia donde él vivía. Y Bernabé fue un impacto e influyó en la vida de muchos de la iglesia. Vimos también la pasión de Bernabé, su deseo, su fervor, no solamente por la palabra de Dios también, pero también su deseo y su fervor por ayudar a otros a tomar el otro paso en la fe para seguir en los caminos de Dios. Vimos también una vida de servicio a los demás. Vimos donde Bernabé estaba a la disposición de los demás, donde él no se aferró a su vida personal, sino que él dio su vida para ayudar a otros. Y vimos la influencia de Bernabé, donde hablamos
de donde él influyó a los hermanos allá de la iglesia, cómo la iglesia iba creciendo. Vimos también cómo Bernabé fue la persona clave para ayudar a quien, al apóstol Pablo, donde lo guió, donde Bernabé lo introdujo a la iglesia, donde los hermanos estaban, pero que ese señor Pablo, Saulo, era una persona que asesinaba personas, era una persona malvada, y ahora tú quieres traerlo a la iglesia. Y Bernabé lo trajo y lo introdujo a la iglesia. Recuerden también cuando el apóstol Pablo y Bernabé estuvieron hablando acerca de Marcos, donde Pablo no lo quería llevar. ¿Y qué dijo Bernabé? Yo me lo llevo. Y lo ayudó. Y al final de la vida de Pablo, ¿qué dijo Pablo? Tráeme a quién. Tráeme a Marco porque me es útil para la obra. Y Dios te quiere usar para que tú ayudes a otros a tomar ese paso en su vida cristiana. Vimos también las verdades para reflexionar, donde Dios puede usar tu testimonio para reflejar a Cristo, donde Dios desea una vida de obediencia completa a Él, y donde Dios se deleita cuando por medio del servicio a los demás nosotros predicamos su reino, trabajamos para su reino y también expandimos el reino de Dios. En esta mañana queremos irnos al primer libro de la Biblia, Génesis. Y vamos a ver a una persona bien interesante en ese libro, que es José. Donde Dios te quiere usar de la misma manera que Dios utilizó a José. Porque José vivió su vida con un propósito mayor. José vivió su vida con un propósito diferente. Y Dios verdaderamente utilizó a José de una manera extraordinaria, de una manera supernatural, de una manera increíble, donde José se dejó usar por Dios porque José vivió su vida con un propósito mayor. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a obedecer en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que prepare nuestros corazones. Vamos a pedirle al Señor que trabaje en nuestro corazón, en nuestras mentes, en nuestras vidas, para que el Señor sea verdaderamente glorificado en esta mañana. Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros. Padre, ponemos delante de ti a todos nuestros hermanos aquí, Señor. A todas las visitas, Señor, las personas que nos están visitando en esta mañana. Gracias, Señor, por traerlos. Y Padre, gracias por las alabanzas que hemos cantado. Te pedimos, Señor, que ahora tú nos ayudes a enfocarnos en tu palabra y que seas tú quien hable, Señor, a través de nosotros. Escóndenos, Señor, detrás de la cruz de Cristo, para que tu palabra, Señor, fluya de una manera libre en nuestros corazones y que seamos obedientes a ti, Señor, y a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Último domingo del año 2014. Estamos ya unos días para concluir este año. Estamos ya unos días para comenzar un año nuevo, donde por la gracia del Señor, el Señor ha sido demasiado bueno con nosotros. Estamos en las manos de Dios, en su gracia, en su misericordia. Y quiero animarle, mis hermanos, en esta mañana a través de este mensaje que vamos a ver de la vida de José, a que nosotros comencemos ya a mirar nuestras vidas personales, nuestras familias, nuestros trabajos, todas las cosas que Dios nos ha dado, de cómo nosotros podemos vivir para el próximo año, cómo nosotros podemos vivir con un propósito mayor, con un propósito más grande que nosotros mismos. Cómo nosotros podemos enfocarnos en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La verdad es que en estos tiempos,
así como en cumpleaños, en bodas, la gente se tira muchas fotos. ¿Alguna pregunta para ustedes? ¿A quiénes les gustan tirar fotos? Imagino que a Carlos Riz deben levantar las dos manos. A muchas personas les gusta tirar fotos, ¿verdad? Ahora bien, ¿a quiénes les gustan que le tiren fotos o a quiénes les gustan tirarse fotos así que siempre si hay un grupo va y se mete en el grupo y se pone ahí para que salga en la foto? Bien. ¿A quiénes no les gustan tirarse fotos? Wow. ¿A ti no te gusta, Carlos? Bueno. Hay más personas que no les gustan tirarse fotos de las que les gusta tirarse fotos. Yo recuerdo, mientras crecía, que mi mamá siempre nos tiraba muchas fotos. Y siempre en los cumpleaños y en las fiestas que se hacían y en cosas de familia, ella siempre tenía una cámara que ella compró de esas que, ¿verdad? Estamos hablando hace ya 15, 20 años atrás, esas cámaras donde no eran digitales, sino que había que comprar el rollo, ¿verdad? Y uno compraba el rollito y lo jalaba y lo ponía ahí en la cámara adentro, la cerraba y tenía que enfocar y tenía todas esas cosas. Y mi mamá siempre nos tiraba muchas fotos y tiraba 20 y 30 fotos con la misma pose. Y nosotros siempre nos preguntamos, ¿y por qué tantas fotos con la misma pose? La misma foto, el mismo bizcocho, todo lo mismo. Pero siempre tiraba muchas fotos. Y cuando uno termina de los cumpleaños, las fiestas o cualquier cosa, una boda, lo que uno tenga, uno se tira fotos porque uno quiere recordar, ¿verdad? Lo que sucedió en ese cumpleaños. Y siempre cuando uno ve esas fotos, cuando se revelan las fotos en ese entonces, ahora uno la pone por la computadora y las ve de una vez, pero uno siempre quiere verla y comenzar a recordar todas esas cosas que acontecieron en ese evento que ha pasado. Y eso mismo es lo que yo quiero hacer en la mañana de hoy con la vida de José. La verdad es que si nosotros leemos, comenzando el capítulo 39 de Génesis, hasta el último capítulo de Génesis, vemos como diferentes fotos, diferentes ángulos, diferentes dimensiones a la vida de José. Y es como si nosotros nos detuviéramos a tirarle diferentes fotos a esos capítulos y a esa vida de José, donde Dios lo usó de una manera especial. Y nosotros podemos verla, llegar hasta el capítulo 50 de Génesis y ver la historia completa. Y ver, oh, claro, oh, mira lo que pasó. Ah, sí, mira por qué. Mira entonces lo que pasó cuando José hizo esto o tomó estas decisiones o obedeció a Dios o hizo cualquier cosa. Para nosotros no es así. No podemos ir al 2020, al 2025 y ver las cosas que van a suceder allá. Pero la verdad es, mis hermanos, que al finalizar este año 2014, sería bueno para nosotros recordar un poco esas fotografías de nuestras vidas y ver las cosas que han ido sucediendo durante este año. Pero no para quedarnos allá, sino para ver cómo Dios te puede usar a ti en este año 2015. Para ver cómo Dios te puede usar, para ver de qué manera Dios puede utilizar esas cosas que ya han pasado, para que entonces comencemos a vivir con un propósito más grande, con un propósito mayor en nuestras vidas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y por eso es importante, mis hermanos, en esta mañana detenernos por un momento. Y si vemos todas las fotos, todas las dimensiones de José, estaríamos aquí por meses. Pero en esta mañana solamente quiero que veamos dos fotografías, dos dimensiones de la vida de José. Una es personal, cómo influenciar la comunidad, las personas que nos rodean. Y la segunda es cómo podemos nosotros influenciar nuestras familias. Mire el capítulo 39 del libro de Génesis.
Dice el versículo 1, llevado pues José a Egipto, y muchos de nosotros conocemos la historia, donde los hermanos de José tenían celo por él. Su padre le hizo una túnica de colores, ¿verdad? Y ellos pensaban que José era el hijo favorito de su padre y siempre lo maltrataban, siempre se burlaban de él, siempre le hacían maldades, siempre le hacían cosas a José. Hasta que en un momento decidieron tomar una decisión contra José, su hermano, donde ustedes saben que lo metieron en un pozo y le hicieron muchísimas cosas. Y al final, ya para concluir esa parte, entonces lo vendieron como esclavo. Y aquí caemos en el versículo 1 del capítulo 39, donde dice que José fue llevado a Egipto. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, dos dimensiones. Número uno, mire cómo vemos ahí cómo José impactó su comunidad viviendo una vida con un propósito mayor. Vemos ahí que Dios le dio a José una oportunidad de impactar su comunidad, las personas que les rodeaban. Y aquí vemos que también para nosotros, Dios asimismo nos ha dado una oportunidad a cada uno de nosotros con este nuevo año que viene para nosotros de la misma manera impactar nuestra comunidad, impactar las personas que nos rodean. Y vemos aquí, antes de seguir adelante, tenemos que resaltar verdaderamente que la clave para que José impactara de esa manera todas las personas alrededor de él, la vemos en el versículo 2, donde dice, ¿qué dice ahí? Más que, más Jehová, ¿qué dice? Estaba con José. Y dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. La clave para nosotros poder impactar es que Dios esté con nosotros. Entonces, hay una idea muy clara que nosotros podemos sacar rápidamente de estos versículos, que si la Biblia dice que Jehová, Dios, estaba con José, era porque algo había en la vida de José. Era porque José tenía ¿quién? Tenía a Jehová, tenía a Dios en su corazón. Si la Biblia dice que Jehová estaba con José, era porque había algo diferente dentro de la vida de José, que era que Dios, Jehová, estaba con José. José estaba también con Dios. Él estaba cerca de Dios. Jehová no solamente estaba con José, sino que Jehová también, Dios, prosperaba todo lo que José hacía. Y mis hermanos, si estás aquí en esta mañana y conoces a Cristo, Cristo mora verdaderamente en ti. Cristo está en ti. Y Cristo, Dios, te puede usar de la misma manera que Él usó a José. Porque dice que Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, lo hacía prosperar. Pero no era Jehová aquí y José de este lado haciendo lo que él quería. Era que José seguía a Jehová su Dios. José obedecía a Jehová su Dios. José seguía todas las cosas que él aprendió cuando él era pequeño, de quién era Dios, lo grande que era Dios, lo que él había hecho por ellos, por su familia, por su padre.
donde el nombre de su padre Jacob fue cambiado por Israel. Imagínense todo eso, y José creyó que Jehová era el creador de los cielos y la tierra. Y de la misma manera, si nosotros hemos creído en este tiempo de la gracia de Dios, donde Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, y cuando nosotros creemos y nos arrepentimos y aceptamos su nombre, y le pedimos a Dios que venga a morar en nuestros corazones y nos humillamos delante de Él y reconocemos nuestros pecados, dice la Biblia que Dios envía a su Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Y Dios verdaderamente nos quiere usar. Y nosotros tenemos el poder que nosotros necesitamos. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Que more en nuestros corazones los creyentes. Y a pesar de que José estaba en un lugar completamente extraño, a pesar de que José, ¿verdad?, creció una parte de su vida en un lugar totalmente diferente, a pesar de que José estaba en un lugar donde él no conocía prácticamente a nadie, a pesar de que José estaba en un lugar donde tuvo que aprender la cultura, el idioma, cómo se manejaban, cómo hacían las cosas, a pesar de que José estaba en un lugar pagano donde adoraban otros dioses, que no era el Dios, que no era Jehová, Yahweh, ese Dios que él adoraba. A pesar de todas esas cosas diferentes, Dios utilizó a José de una manera especial, y José no permitió que todas esas cosas extrañas, que todas esas cosas diferentes fueran un obstáculo o fueran un freno para él servir al Dios verdadero. Donde José, en medio de tantas cosas paganas, si estudia la cultura, la historia egipcia, donde todo es dioses, y el faraón era un dios, y se postraban y adoraban a esa persona. Podemos leer la historia de Moisés, donde el faraón desafiaba al Dios de los cielos. Y donde cuando Moisés cruzó el mar rojo y ese faraón y todo su ejército pensaba que iba ya a vencer a Moisés y al pueblo de Dios, donde cuando estaban cruzando Dios cerró las aguas y todos murieron, porque Dios es el Rey de Reyes, Dios es el Dios de dioses, Dios es el creador del universo. Y José, a pesar de todos esos conflictos, José permaneció viviendo con un propósito mayor. José vivió con un propósito diferente. José vivía con un propósito más grande que él mismo, donde él entendía que su fidelidad a Dios, donde él entendía que su amor a Dios, donde él entendía que su pasión por Dios, su amor por Dios, el servir a Dios, el ayudar a los demás, era más importante que todas las cosas en este mundo. Y Dios utilizó a José porque José vivió con un propósito mayor en su vida. Mira lo que dice el versículo 6 de Génesis 39. Dice, y dejó todo lo que tenía, hablando del amo, en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. En ese primer punto donde José impactó a su comunidad viviendo una vida con un propósito mayor, vemos ahí que José marcó la diferencia en sus responsabilidades laborales. Dice el versículo 4 que José halló gracia en los ojos del mayordomo, del amo. Dice, le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, dice, Jehová
bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como el campo. ¡Wow! ¡Qué impacto el de José! Y como le dije, podemos durar meses hablando de la vida de José como administrador. José fue una persona excelente. José fue un gran ejemplo como administrador, como empresario, si lo podemos decir así, como una persona que administraba todo bien. Mira cómo dice ahí en los versículos 4, 5 y 6, donde Jehová no solamente estaba con José, pero hacía prosperar todo lo que José tenía. Y todo lo de la casa estaba a cargo de José, dentro y fuera de la casa, dentro de su contorno y fuera de su contorno. José tenía el mismo testimonio dentro y fuera de la casa. José tenía el mismo testimonio dentro y fuera de su oficina, si lo podemos decir así. José tenía el mismo testimonio dentro y fuera de su amo, de sus autoridades. Y José vivía con ese propósito mayor, con ese propósito diferente, con ese enfoque diferente en Dios, enfocado en Dios, en todas las cosas que él hacía, que dice ahí que todas las cosas fueron a parar a las manos de José. Y el versículo 6 dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y no solamente eso, sino que dice ahí también, y con él no se preocupaba cosa alguna. ¡Wow! ¡Qué tremendo ejemplo! ¡Qué hombre que a pesar de ser vendido por sus hermanos! ¡Qué ejemplo de a pesar de ser maltratado por sus hermanos! ¿Cómo José no perdió ese enfoque en Dios? ¿Cómo José no perdió ese enfoque de vivir con un propósito mayor? Inclusive estando en un lugar completamente extraño, dice que todo lo que tenía estaba en la mano de José. Y el amo dice que ni aún se preocupaba de las cosas que estaban en la casa. Y la razón por la cual existía esa tremenda confianza en la vida de José era porque José vivía para la eternidad. Porque su enfoque era un enfoque diferente. Dios y las personas. Pero no solamente vemos cómo José se manejaba en su parte laboral, en sus responsabilidades allá, pero mire también la vida personal de José. Porque dice ahora también la historia, toma otro giro donde dice el versículo 7, y aconteció, después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Pregunta, dice José, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y dice, y pecaría contra Dios. José no se puso a razonar y a pensar, bueno, ¿qué pasaría si yo me doy a esta tentación? No, José tenía su enfoque claro. José estaba viviendo con un propósito mayor en su vida. Y dice ahí, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y muchos de nosotros conocemos el resto de la historia donde se decía que la esposa venía día tras día para tentar a José. Hasta que José huyó y ella entonces mintió y José entonces paró en la cárcel, en la prisión.
Pero vemos aquí la vida personal de José, donde José no pensaba en su propio bienestar, donde José no pensaba en satisfacer sus propios placeres, donde José tenía en su corazón y en su mente el honrar y el glorificar a nuestro Dios. Mire cómo utiliza ahí en esa frase José el nombre Dios. Ese nombre Dios que José utiliza ahí en este versículo es el nombre de Elohim, donde es si lo podemos decir así, donde es el nombre, el que le da el completo nombre a Dios, el Dios grande, el Dios todopoderoso. Ese significado de que Dios es lo más grande que existe en este mundo, donde Dios es el Dios de todos los dioses, donde Dios es el Dios grandioso. Wow, qué enfoque tenía José. Qué visión tenía José. Qué visión mayor, más grande que él tenía José, donde él sabía que él estaba allá porque Dios en su control, en su soberanía, lo había permitido. Dice un pasaje en el Nuevo Testamento: huye de las pasiones juveniles, que huyamos de las pasiones juveniles. Por otro lado, dice otro pasaje: resistid al diablo. Mire el contraste ahí, donde dice el Señor que huyamos de las pasiones juveniles, de esos deseos carnales, de esas tentaciones, donde nosotros no las resistamos, sino que nosotros huyamos de inmediato, que nosotros corramos de esas pasiones juveniles, que nosotros salgamos de esas tentaciones. Dice 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Si yo sigo predicando y veo que se está armando un fuego por esa puerta de allá y comenzamos a oler el fuego, ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros? Nos vamos a detener y vamos a decir, bueno, vamos a orar para que el Señor cese el fuego. ¿Vamos a hacer eso? Bueno, vamos a cantar, vamos a parar la prédica y vamos a cantar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pararnos y vamos a salir corriendo. Mire cómo dice ahí ese letrero, salida. Y hay otra puerta por aquí que dice salida. Los ingenieros, cuando construyeron esto, pensaron, bueno, si hay alguna emergencia, tenemos que construir una puerta donde ¿qué? Donde las personas puedan salir. Hay una salida allá detrás también. Esa es la misma idea de este versículo. Dios va a proveer la salida en la tentación. Y Dios nos provee la salida para que nosotros, cuando seamos tentados con el pecado, que nosotros busquemos, que nosotros encontremos esa salida que Dios nos ha dado para entonces nosotros no resistir. Bueno, yo voy a ser fuerte, la voy a resistir. No, Dios nos manda que nosotros ¿qué? Huyamos, a que nosotros corramos. Y esto aplica a muchas áreas de nuestras vidas. Aplica a lo que nosotros vemos en la televisión. Aplica a lo que nosotros vemos en el internet. Esto aplica a las revistas que nosotros vemos. Cuando vamos a la tienda, a los moles y están todas esas vallas y todos esos letreros y todas esas fotos. A lo que nosotros escuchamos, a lo que nosotros decimos, a lo que nosotros pensamos, de la manera que nosotros reaccionamos, las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas, a nuestra vida personal, nuestra vida moral, nuestro testimonio delante de los demás. Todo eso está indirectamente o directamente conectado con lo que nosotros hemos estado viendo de la vida de José, donde José huyó de la tentación, donde José corrió, salió. Porque la Biblia dice, huyamos, corramos, busquemos la salida. ¿Para qué? Para que podáis
soportar. Es triste cuando en consejería, hablando con niños, jóvenes adultos, cuando comenzamos a hablar de las cosas que le están sucediendo en sus vidas y las batallas que están teniendo, y comenzamos a escucharle, siempre pregunto varias cosas. Una de ellas es, ¿verdad? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Qué tanto estás tú leyendo la palabra de Dios? Y una de las otras cosas que yo pregunto es, ¿cuánto tiempo pasas tú en el internet? ¿Verdad? Navegando ahí en el teléfono o en tu celular, en el celular, el teléfono, en el iPad, en la computadora, en todas esas cosas. ¿A qué lugares estás tú entrando en el internet que no te están ayudando espiritualmente? Porque la Biblia dice de la abundancia del corazón, habla que la boca. Pero entonces, ¿cómo entra eso en nuestros corazones? Bueno, ya lo hemos dicho, lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros decimos. De verdad, mis hermanos, que hay tanta basura allá afuera. Y hay tanta basura en el internet. Y tantas cosas que nosotros podemos sacar de ahí que no nos van a ayudar espiritualmente. Y me quiero dirigir ahora a los jóvenes especialmente. O a los jovencitos, a los adolescentes. Donde este aparato que está aquí es una tremenda bendición, pero también puede ser una tremenda maldición en nuestras vidas. Donde nosotros ya no tenemos que estar en un lugar donde haya internet, sino que con el 3G o el 4G o todas esas cosas que están ya saliendo, nosotros tenemos acceso de internet en segundos. Y tengamos cuidado con eso. Porque la Biblia dice aquí que José dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y dice, y pecaría delante de Dios. El enfoque de José era tan fijo en Dios que todo lo que él hacía estaba canalizado por cómo afectaría el testimonio de su Señor en ese momento. Y su testimonio también. Cuando nosotros estábamos en Guam, en el otro ministerio allá, todas las personas que trabajaban allá en el ministerio tenían un sistema en la computadora que se llamaba Covenant Eyes, o en español, un convenio con tus ojos, o un compromiso con tus ojos. Y era algo que estaba instalado no solamente también para los profesores, pero también todos los administradores y pastores. Y cada lugar donde yo me movía en el internet, se llegaba un reporte a 2 personas. Número 1 era alguien de allá del ministerio y la segunda era mi esposa. Y mensualmente llegaba ese reporte allá de todos los lugares donde yo estuve en el internet durante el mes completo. Y salían diferentes banderitas de diferentes colores y cada color tenía un significado. Y la verdad, hermano, que a veces yo me preguntaba, wow, pero ¿y por qué eso así tan estricto? Pero la verdad, mis hermanos, que Dios proveyó de eso para ayudarnos a nosotros, a no solamente tener temor, ¿verdad? Porque, wow, mira, para que no me vean, sino también para ayudarnos a nosotros, porque todos nosotros necesitamos ayuda. Y Dios, si Dios ha provisto esto, bueno, vamos entonces a usarlo. Y esa persona y mi esposa tenían el control y tenían la autoridad suficiente en cualquier momento para preguntarme, mira, ¿y esa banderita que salió ahí, qué pasó? Y yo tenía el control de todo.
Y Dios, mis hermanos, quiere que nosotros vivamos con ese enfoque mayor, no con un temor de wow, me van a descubrir, sino con ese enfoque mayor. Pero Dios también utiliza otra cosa para ayudarnos a nosotros mismos. Cuando yo tenía que trabajar en mi casa, en la computadora o algo así, yo generalmente cuando ya mi esposa se iba a acostar y yo tenía que seguir trabajando, yo apagaba la computadora y todo y seguía trabajando con los libros y con los papeles. Porque no quería darle lugar al diablo, mis hermanos. Y puede ser que muchos de nosotros estemos diciendo ahora, wow, pero que está como un poco estricto eso. Está como fuerte eso. Bueno, mis hermanos, la verdad es que el diablo está suelto y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Dios quiere que nosotros nos mantengamos enfocados en Él. Y Satanás, si no me ataca a mí, va a atacar a mi esposa. Y si no ataca a mi esposa, va a atacar a nuestras familias. Y si no ataca a nuestras familias, va a comenzar a atacar a la iglesia. Y Satanás está suelto, pero nosotros tenemos a un Dios que es grande, a un Dios que es poderoso. No tenemos que temer, sino vivir con una vida enfocada en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Mire Hebreos capítulo 11. Lo que muchos de nosotros le llamamos el salón de la fama. ¿De qué? De la fe. Dice Hebreos 11, el capítulo 1 dice, el versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mira el versículo 4, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Mira el versículo 5, dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 7, por la fe, Noé. Versículo 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, dijo, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Versículo 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Dice el versículo 12, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dice, conforme a la fe murieron todos estos. Dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero dice el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender, ¿qué dice? Que buscan que una patria, pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ¿qué dice? Ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse que Dios de ellos. Wow, porque les ha preparado una ciudad. Noé, a pesar de que se burlaron de él. Abraham, donde, wow, pero ¿cómo tú vas a salir de tu casa, de todas tus comodidades y te vas a ir a un lugar que ni siquiera tú sabes a dónde vas? Moisés, donde él rechazó el vivir con el confort, con las comodidades, con todo el dinero en el palacio real, a ir y sufrir y pasar tiempo con el pueblo de Dios. Y dice ahí que estas personas por fe hicieron esto porque ellos tenían sus ojos, su enfoque era eterno, tenían su enfoque viviendo con un propósito mayor. Dice que ellos no vivían mirando esa patria que está aquí, sino esa ya, la celestial,
donde dice que Dios, el mismo Dios, dice que no se avergüenza de ellos. Y dice que está preparando una patria celestial para cada uno de ellos. Y mis hermanos, de la misma manera, Dios no se avergüenza de nosotros como hijos de Él. Y Dios te quiere usar de la misma manera que Él usó a todas estas personas. Es por fe, viviendo con un propósito mayor. Y por último, no solamente José impactó a la comunidad, al alrededor, a las personas que estaban cerca de él, sino que también José impactó a sus familias, viviendo con un propósito mayor. Y Dios te da la oportunidad a ti, mi hermano, para que tú, en este próximo año que viene, impacte, influyas en la vida de tus familias. Vayamos ya para terminar a Génesis capítulo 41. Regresemos a Génesis 41. Y vamos a imaginarnos por unos segundos. Vamos a imaginarnos por unos segundos de que José se hubiera rebelado contra el faraón. Vamos a suponer que José hubiera sido un esclavo malvado, que José hubiera tenido un comportamiento completamente diferente. Vamos a imaginarnos que José se hubiera rebelado con todas esas cosas que a él le dieron. Imagínense ustedes lo que hubiera pasado. Imagínense qué hubiera pasado si José hubiera tratado de huir del palacio y buscar otras cosas. Si José hubiera hecho esto, ¿verdad? Hubiera entonces perdido todas las oportunidades que Dios le dio. Y dice ahí en el capítulo 41, en el versículo 37, miren cómo vemos ahí la nueva familia de José, estando en Egipto, donde dice, después que José interpretó todos los sueños, dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Ya José salió de la prisión y interpretó los sueños a Faraón, y Faraón dijo, pero ven acá, no hay otra persona como José. Y entonces dice el Faraón, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el espíritu de quién? ¿Y qué hace Faraón mencionando aquí el nombre de Dios? ¿Cómo un hombre tan pagano, como un hombre enfocado en sus dioses? ¿Y por qué ahora él menciona el nombre Dios? Dice, y dijo Faraón a José, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Dice, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y mire cómo dice en el versículo 44. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Wow, Dios verdaderamente bendijo la fidelidad de José. Dios bendijo a José porque él vivía con un propósito mayor. Y dice que a pesar de que José estaba en la prisión, Dios ayudó a José a interpretarle los sueños al rey, a Faraón. Y Faraón lo puso como segundo hombre. Nadie estaba por encima de José, excepto el mismo Faraón. Dice que nadie se movía o nada se movía si José no daba la orden. Y si leemos el resto del capítulo, vemos cómo Dios entonces ayudó, bendijo a José para él poder hacer lo que Dios quería que José hiciera. Y era que ayudar al faraón a que tuvieran comida suficiente para esos años donde no iba a haber comida. Vamos al capítulo 42.
Y mire ahí como entonces José ahora no solamente impacta a su familia egipcia, sino que también José impacta a su familia israelí. Y no vamos a leer los versículos de ese capítulo, pero muchos de nosotros, conocemos la historia, donde entonces Jacob se ve sin comida en otro lugar en Israel. Él escucha que hay comida allí en Egipto y envía a sus hijos, menos uno, envía a sus hijos a que fueran entonces a Egipto a buscar comida. Y todos sabemos, muchos de nosotros sabemos, cuando ellos llegan, José sabe quiénes son sus hermanos. Los hermanos no reconocen entonces a José. José, si leemos los capítulos 42, 43, 44, casi llegando al 50, vemos cómo José entonces comienza a probar a sus hermanos. Y los mete presos, pone una copa de oro en el bulto de uno de ellos, llegan allá, se tienen que devolver con la copa, vuelven de nuevo porque José quería el menor Benjamín, y vuelven de nuevo a donde sus padres y regresan de nuevo donde José, y José lo está poniendo a prueba, y sus hermanos ni siquiera se han dado cuenta que es José el que está haciendo todo esto, ese que ellos vendieron, que ahora es un jefe prácticamente allá en Egipto. Y José aquí, al ver a sus hermanos, Dios le da una nueva oportunidad a José para impactar la vida de sus hermanos. Piensa por un momento. Sus hermanos lo vendieron. Y ahora vienen a Egipto a pedir comida. ¿Qué haría usted en los pies o en los zapatos de José? Si saben de qué manera sus hermanos lo han venido tratando, y lo metieron en un pozo, y lo vendieron como un esclavo, ¿qué haría usted? Si usted se encuentra sentado en ese trono donde José estaba sentado, donde sus hermanos no saben que eres José, y José sabiendo que esos son sus hermanos, ¿qué haríamos cada uno de nosotros? La pregunta es, ¿qué oportunidades nos está dando Dios para este nuevo año? Vamos a pensar cómo Dios quiere que yo influya a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, los hijos con los padres con los hijos, los abuelos con los nietos, los tíos, las tías con sus sobrinos, con sus sobrinas, los primos con los primos. ¿Cómo quiere Dios que nosotros en este año impactemos, vivamos con un propósito mayor en nuestras vidas? En estos días, hace unos días, los pisos de nuestra casa tuvieron unos problemas donde se levantaron algunos pisos. Y eso se complicó el asunto y tuvimos que prácticamente quitar todos los pisos de la sala y poner pisos nuevos. El piso que tenía, o las losetas, no aparecieron. Tuvimos que hacer un diseño en el medio de la sala para que pegara con esas losetas. El viernes estamos comiendo todos juntos en la casa y Brooke está sentado al lado mío y Ahava está al otro lado, y Brooke intenta pararse y ella se va para atrás con la silla y yo la agarro, la silla se cae y nada, yo levanto la silla. Cuando estoy levantando la silla veo que hay ¿cómo se llama? Eh, una, una grieta, una pequeña grieta, gracias, en el piso nuevo que yo acabo de comprar. Y yo me senté y yo quería agarrar a Bruca y lanzarla por el balcón. Pero yo me acordé que yo tenía que predicar este mensaje hoy. Y quiero hablar de esto. Y yo me senté y yo me detuve por un momento. Yo miré a Megan y Megan sabía que yo estaba un poco incómodo. Y yo me paré
y fui a la cocina y lo que yo quería era agarrar la puerta y caerle a trompada a la puerta. Eso es lo que yo quería hacer. Y volví y salí al balcón y quería darle una trompada a ese, ¿cómo se llama? A ese vidrio ahí en el balcón. Pero cuando estoy saliendo al balcón, están 3 vecinos allá abajo. Hey, vecino, ¿cómo estamos? Y me saludan. Y entro para atrás de nuevo. Y voy a la cocina. Yo, wow. Y me siento. Digo, Señor, tú tienes el control de todo. Tenemos que descansar en ti. Y nos sentamos. A mí hasta el hambre se me fue. Hasta el hambre se me fue. Unos pisos que no tenía ni siquiera 3 días de poner. Pero la verdad es que en ese momento el Señor me ayudó y me recordó que nosotros yo tengo que vivir con un propósito mayor en mi vida. Donde muchas veces, en ese momento, yo, si tomaba una decisión, podía destruir muchas cosas en la vida de mis hijos. Pero Dios, en su misericordia y en su gracia, me ayudó a saber que Dios quiere que nosotros vivamos con un propósito mayor. ¿Cómo estamos viviendo nosotros, mis hermanos? ¿Estás tú viviendo con un propósito mayor en tu vida? Desde el punto de vista terrenal, José tenía toda la razón, todo el poder de odiar y maltratar, inclusive hasta matar a sus hermanos. Sin embargo, José no reaccionó así porque estaba viviendo con un propósito mayor en su vida. Mire Génesis 50 y con esto terminamos. Mire Génesis, el capítulo 50. Dice el versículo 18. Ya para esto José se reveló a sus hermanos y lloraron y se abrazaron. Dice el versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. José, somos tus siervos. Y les respondió José, no temáis. ¿Qué dice José? ¿Qué pregunta le hizo José? ¿Acaso estoy yo en qué? ¿En el lugar de Dios? A pesar de todas las cosas que han acontecido en mi vida, a pesar de todas las cosas que han pasado, dice José, ¿acaso soy yo Dios para juzgarlo? Dice, vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios, dice, mas Dios que lo encaminó a bien para hacer lo que vemos que hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios utilizó a José de una manera especial, donde José fue del pozo al palacio, del palacio a la prisión y de la prisión al palacio, donde Dios utilizó a José de una manera extraordinaria, donde Dios te quiere usar a ti de una manera especial, pero tenemos que vivir vidas con un propósito mayor, donde Dios tenía todo eso preparado, que nosotros ahora lo vemos porque leemos la historia completa, pero Dios tiene preparado algo para cada uno de nosotros. Y Dios te quiere usar a ti. Y de la misma manera donde Dios utilizó a José para impactar su alrededor, su familia, para proveer para completamente el mundo entero en ese entonces, donde todos venían a donde José para buscar alimento, para poder salvar sus vidas. Mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, de la misma manera, Dios envió a alguien mayor que José. Dios envió a su propio Hijo
a su Hijo Jesucristo a morir por tu pecado, a morir por mi pecado, no solamente para salvarnos del hambre, pero mucho más que eso, para salvarnos de nuestra condición espiritual, para darnos vida, para que nosotros podamos decir, como dijo José, mira todo lo que ha hecho Dios hoy en nuestras vidas. Así que, hermanos, les animo a que vivamos vidas con un propósito mayor. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos has dado. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu protección, por tu fidelidad, Señor. Señor, que al finalizar ahora este año y al comenzar un año que viene, Señor, un nuevo año, que tú nos ayudes, Señor, a vivir vidas con un propósito mayor. Donde, Señor, nosotros definamos metas para amarte, para hacerte fiel, para conocerte más, Señor. Donde veamos familias, padres, madres, hijos, Señor, sirviéndote juntos, siguiéndote, Señor, amándote. Donde, Señor, nosotros vivamos vidas enfocadas en ti, Señor, donde nosotros huyamos, Señor, de las pasiones, donde nosotros huyamos del pecado, Señor, donde nosotros nos aferremos a ti, Señor, como decía en el libro de Hebreos, Señor, mirando esa patria celestial, Señor, enfocados en que tú, Señor, eres nuestro Dios y que tú no te avergüenzas de nosotros, Señor. Que vivamos con un propósito mayor, Señor. Mientras el piano toca una alabanza, este sería un buen momento para venir aquí al altar, o si quieres también puedes arrodillarte en tu silla y ven y habla con Dios, con ese Dios que no se avergüenza de nosotros, ese Dios que nos invita a vivir por fe, ese Dios, nuestro Dios, que quiere que vivamos con un propósito mayor. El altar está abierto para hablar con Dios, para arrodillarte, pedirle al Señor que nos ayude a terminar este año, a donde nosotros no estemos estancados en el pasado, pero que miremos hacia adelante con los ojos puestos en nuestro Salvador. Y si hay alguien aquí que se esté preguntando, yo quisiera también vivir con un propósito mayor en mi vida. Yo quisiera que Dios sea mi guía, mi dirección. Yo quiero que Dios perdone mis pecados. Yo quiero que Dios sea mi Salvador, mi Redentor. Mi amigo, mi amiga, de la manera en que Dios utilizó a José para salvar a mucho pueblo, Dios, en su gracia, envió a un Salvador, a su propio Hijo, a su Hijo Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Y dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie va al cielo, sino a través, por medio de Jesús. Solo Él te puede salvar, solo Él te puede dar la vida eterna. No está en ninguno de nosotros, solo en Jesús. Y si quieres tomar esta decisión en la mañana de hoy, vamos a estar aquí adelante. Uno de los pastores, podemos ayudarte a cómo conocer a Cristo personalmente.
Señor, gracias por esta mañana. Úsanos, Señor. Como usaste a Nehemías, como usaste a Bernabé, como usaste a José, como usaste a muchos hombres, a muchas mujeres que vemos en tu palabra, Señor. Utilízanos de esa manera. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas con un propósito mayor, mirando a la eternidad. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús.